110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo número 3. La caminata. En la frontera entre Guatemala y México. Talismán. Parte primera. Sin embargo, las experiencias vividas con las autoridades estadounidenses, a pesar de ser dolorosas, nunca pueden compararse con las que pasé ante guardias y polizontes mexicanos durante los 3 meses de caminata de El Salvador a USA. Todo comenzó un día caliente a mediados de agosto de 1972, cuando la época lluviosa de 6 meses que nosotros llamamos invierno estaba en su plenitud. Yo me desperté antes que saliera el sol. Un olor placentero de tierra recientemente mojada, combinada con aromas cítricas, me llegaba desde nuestro denso traspatio. Esos olores suavizaban la nerviosidad que me había dejado una noche llena de miedo y de sobresaltos. Muchos años antes, pudo haber sido cerca de mi nacimiento, mi madre había sembrado un árbol de mango, uno de limón, una planta de banana, uno de aguacate, uno de canela y un árbol de naranja en el traspatio, donde ella encontraba soledad con un cigarrillo, huyendo de las penas de su vida diaria. Sembró un árbol después del nacimiento de cada uno de sus hijos. Sembraba y volvía a sembrar, y esperaba por la luna tierna para hacer sus injertos. Ella hacía esto en la noche y me traía con ella al traspatio como si mi presencia fuera a despertar la madre tierra y ser gentil con su vegetación. Rafael, el hermano que me sigue, me dice que mi madre sembró un árbol por cada uno de nosotros en nuestros nacimientos. Somos 4 varones. ¿Cómo desearía ir a ese traspatio a ver si todavía el árbol que sembró en mi nombre da flores? La noche anterior, 3 miembros de la infame y asesina Guardia Nacional, dirigida por el teniente Monje, había venido a la casa a detenerme. Ellos le dejaron el mensaje a papá que el teniente quería interrogarme acerca de los incidentes previos a la ocupación militar de la Universidad Nacional. Tuve suerte esa noche. Nadie sabía dónde estaba. Me había dado la costumbre de caminar en compañía de El Roperón, uno de los compañeros de universidad, hacia el escondite de uno de los grupos revolucionarios para reuniones clandestinas. Después de la ocupación de la universidad, con mucho más tiempo libre, los movimientos estudiantiles dirigidos por algunos catedráticos habían convenido un período intenso de planificación para desarrollar una estrategia que le hiciera frente a la represión militar. A causa de la ocupación de la universidad y la cancelación de clases, me encontraba muy inquieto y agitado día y noche, buscando por un lado algo que llenara todas esas horas holgazanas, y por el otro tratando de entender a dónde iría la relación con mi novia, Norma. Cuando pensaba en la universidad, me imaginaba un futuro, mientras la obsesión por Norma me forzaba a pensar en el presente con todo su remolino. La asistencia en las reuniones revolucionarias me daba un propósito para el presente y un futuro, desconectado de las 2 cosas, la universidad y Norma. La visita de los secuaces del teniente Monje a mi casa clarificó y catalizó lo que tenía que hacer para mi futuro. Era evidente que Monje buscaba mi captura. Escaparme de Santa Ana era la única salida. Esa mañana aromática, antes que saliera el sol,
Tiré frenéticamente algunas de mis posesiones dentro del chorizo de ejército de Teto, salí de casa y nunca volví. Destino: el norte. Después de mi fuga, la Guardia Nacional, financiada por el gobierno norteamericano con el pretexto del anticomunismo, desencadenaría una masacre asesina por casi 20 años, provocando una guerra civil que mataría a miles de personas y haría desaparecer a cientos de jóvenes y desplazaría a comunidades enteras. En aquel momento, sin darme cuenta, escapaba de lo que llegó a ser el período más sangriento en la historia de El Salvador. Una semana después de haber comenzado la caminata, comencé a meditar acerca de la reacción que mi mamá pudo haber tenido al darse cuenta que me había ido de la casa de nuevo. No recuerdo haberla abrazado para despedirme. Ella nunca se había acostumbrado a mis ausencias largas cuando me tenía que regresar al seminario en México. En estos momentos de incertidumbre y peligro, necesitaba que Teto, mi hermano menor, estuviera conmigo. Él era un experto de cómo sobrevivir en la calle, cómo sondear un territorio peligroso, cómo usar todo tipo de armas, cómo tirar un cuchillo para que se ensartara a acabar en la presa y cómo neutralizar a un enemigo usando movimientos de karate. Estas habilidades lo habían convertido en una leyenda en Santa Ana, la que también incluía la venta clandestina de marihuana que él acarreaba desde la estación del tren Irca, llamada Laguneta, ubicada en la hacienda Los Apoyos, por lo que la Mara pronto comenzó a llamarlo Teto Marihuana. Las hazañas y peripecias de Teto se pudieran cantar en corridos mexicanos. Jamás perdió una pelea en cantinas, burdeles o en las calles. Algunas veces hasta en contra de 3 pandilleros. Se había escapado de la muerte varias veces. Una vez lo dejaron tirado en la cuneta, acostado moribundo en contra del alcantarillado, sangrando profusamente de su abdomen en el infame barrio Santa Bárbara, resultado de una pelea a cuchilladas con un grupo de maleantes. Fue auxiliado gracias a una de sus tantas amantes, que corrió a la casa para avisarle a mamá, quien pronto fue a buscarlo con el jeep de Lorencito Menéndez. El doctor le dijo a mamá en el hospital que Teto era el hombre más suertudo del planeta. El largo y puntiagudo cuchillo no había perforado ningún órgano vital. De vez en cuando Teto en estos momentos se queja de un dolor agudo en su lado izquierdo después de hacer ejercicios. En este tramo de la caminata podía oír perfectamente la voz de Teto, que solía repetirme con frecuencia: nunca regrese a su casa siguiendo las mismas calles. Siempre cambie de camino. Sea impredecible para desconcertar al enemigo. Nunca siga la misma rutina. Hacía meses que el invierno había llegado y continuaba con fuerza, produciendo tormentas ventosas después del mediodía. Al salir de Santa Ana y cruzar la frontera de Guatemala, había escogido la carretera litoral como ruta a seguir. Era la más caliente y húmeda, pero también la menos transitada hacia la frontera con México y la más corta, como unas 200 millas. Había otras rutas. Una de ellas hubiera sido tratar de cruzar la frontera con México atravesando las montañas con sus largos caminos truculentos entre su densa selva lacandona, donde los senderos antiguos de los mayas conducían hacia el río Usumacinta. Esta caminata hubiera sido mucho más larga, pero mucho menos transitada por gente de las ciudades y con muchos puntos de entrada sin retenes ni oficiales de inmigración, puesto que el pueblo quiché cubre parte de Chiapas, México y Guatemala. Los quichés cruzaban de Guatemala a México y viceversa, hablando su propio idioma y portando sus vestimentas tradicionales. El detalle de estar cruzando 2 países diferentes para ellos era irrelevante.
Y las autoridades de cada país tradicionalmente permitían este movimiento. Hubiera sido idiota y fútil exigir visas y pasaportes. Uno podía cruzar la frontera desapercibido, hablando el idioma quiché y vistiendo la vestimenta particular de alguna tribu. La abuelita, o habrá sido la bisabuelita, de mi padre fue una indígena maya, y ella posiblemente hizo exactamente eso, cruzar la frontera como si nada. Si solamente hubiera podido yo hablar el idioma maya, así como lo hace mi tío Jorge Ruiz Camacho, en el presente, el chamán de los indígenas salvadoreños, me hubiera sentado a la orilla del río esperando que algún grupo de familias mayas, en camino al otro lado, me mezclara dentro de él para entrar a México como si nada. Había varios puentes colgantes, hamacas como los llamamos en El Salvador, similares a esos puentes que salen en las películas de Indiana Jones, que los mayas usaban para cruzar el río Usumacinta. Pero tan solo pensar en esas hamacas colgantes me daba vértigo, y pensaba en las vacaciones de fin de año en las riberas del río Lempa en Santa Ana, en la Hacienda de los Apoyos, donde cruzaba una hamaca colgante. La hamaca estaba corroída y era olvidada por los trabajadores del gobierno, mal mantenida por la gente, sostenida por 2 lazos, uno a cada lado, con un piso de tablas, piezas de madera individuales de diferente tamaño y forma. El piso estaba lleno de huecos porque si alguna tabla se rompía, nadie la reparaba. Sospeché que en las hamacas sobre el Usumacinta sería igual. Nunca me acostumbré a cruzar ese puente de hamaca. El secreto en esos momentos de caminar sobre él era de no mirar hacia abajo entre las anchas hendiduras entre tabla y tabla, para no ser atarantado por la blanca torrentada espumosa que hacía retroceder al más valiente de nosotros. Cada año, algunos niños campesinos chiquitos, al tratar de cruzarlo, con poca supervisión de sus padres, se deslizaban y caían por entre los huecos sin tabla, desapareciendo en la espuma blanca de la torrentada, para que mucho después fueran encontrados sus cuerpecitos río abajo. Los campesinos residentes en la laguneta y sus alrededores eran expertos cruzando ese puente. Se les veía correr cargando tanates pesados y productos agrícolas sobre sus espaldas y cabezas, brincar de tabla en tabla para sortear los huecos, como si estuvieran corriendo sobre una calle suavemente pavimentada. Ese puente, ubicado al lado de la estación del tren, me hacía titiritar las piernas. Con mis primos jugábamos cerca de ese puente y algunas veces nos retábamos para ver quién podía atravesar el puente corriendo, a sabiendas que los límites de la hacienda terminaban de este lado del puente y no había necesidad de cruzar al otro lado. Yo no podía hacerlo. Siempre me congelaba en la mitad del puente. Sin poder brincar los huecos, las tablas con rajaduras me asustaban, pensando que en cualquier paso se romperían y me imaginaba mi cuerpo muerto, hallado por el pueblo río abajo. Además, de pequeño, tampoco alcanzaba los 2 lazos laterales para cogerlos fuerte y poder sostenerme. Toda la corrida tenía que hacerse a puro equilibrio. Lleno de terror, cogía un solo lado y trataba de seguir caminando lentamente de lado. Inevitablemente mi primo neto, más alto y mayor, venía a rescatarme, con risas y algunas frases un poco burlonas, típica conducta inocente de jovencitos prepuberales. Ya mayor, la susceptibilidad al vértigo se hizo más evidente, lo que explica ese terror en medio de esa hamaca en aquellos tiempos. A pesar de ello, algunas veces pude cruzarlo de lado lentamente sin ayuda, cerrando los ojos, cuando el impulso era ver a través de los huecos. Eso fue una buena razón para no tomar el camino de los puentes colgantes para atravesar el río Usumacinta. Pero la carretera de Centroamérica número 2, plana y humeante de calor, resultó ser más larga de lo pensado. Un viaje directo en aquellos tiempos no hubiera durado más de 10 horas en carro desde Santa Ana, El Salvador, hasta Talismán, México.
Yo llevaba 5 días en ese camino. Pidiendo aventones definitivamente no era la manera más rápida para llegar al norte, pero con una cartera casi completamente vacía era la única solución. Aunque mi padre, antes de morir, me dijo que me había regalado una semana de su salario como chofer de un cafetalero, un tal Nosiglia, unos días antes, sospechando que yo pronto iba a salir huyendo. No me acuerdo de eso. En aquel tiempo nunca oí hablar del tren de carga que ahora es popular con los inmigrantes que le han puesto el apodo de la bestia. Los inmigrantes de este tiempo lo toman en el sur de México. No les importa si los vagones del tren están llenos de vacas o cochinos, petróleo o sustancias químicas. Imagino que en aquel tiempo, en 1972, un viaje en la bestia hubiera sido completamente tranquilo, casi aburrido. Lo único que había que hacer era brincar para alcanzar algunos de sus peldaños en el momento que iba subiendo lentamente por las primeras montañas, camino a USA. En el presente, en el 2018, cuando estoy escribiendo estas palabras, niños desesperados y jóvenes angustiados saltan para subirse al tren. Se suben arriba del techo, camino al norte, en búsqueda de sus madres y un trabajo. Pero tomar la bestia en estos días es una condena a muerte. Los inmigrantes lo llaman el tren del infierno o el tren de la muerte. Contrabandistas, coyotes, pandillas criminales pululan en el tren silenciosos. Algunos inocentes inmigrantes lloran desconsoladamente, otros rezan sin cesar, sabiendo que el subtítulo de la bestia podría ser «Aquí empieza el infierno». Después de muchos días sin dormir, algunos sucumben debido al cansancio, pierden el equilibrio y caen a sus muertes, mientras otros mueren decapitados por los techos bajos de los túneles. No, yo nunca supe de la bestia. En el recorrido por Guatemala me tocaba esperar mucho para que un carro pasara y no digamos para que uno de ellos me diera un ride, ¿no? Un aventón. La espera me sumía en momentos muy tediosos. Los sonidos del bosque y el zacate alto al lado de la carretera producían un zumbido incesante y adormecedor que se interrumpía a veces con el suave silbido del viento caluroso, lo que terminaba acentuando el silencio inesperado de la carretera. De vez en cuando, un carro solitario pasaba brumando y el chofer ni siquiera me volvía a ver y me dejaba en plena soledad de nuevo por mucho tiempo. Varias veces caminé alrededor de 2 o 3 horas sin que otro carro pasara. Debajo de un sol quemante, repentina y brevemente interrumpido por tormentas húmedas y violentas que me dejaban empapado como un perro callejero con una mezcla de agua y sudor salado. El asunto infernal no paraba allí. Las chicharras, o tal vez eran grillos, no me acuerdo, tampoco dejaban de lanzar su agudo y monótono ronroneo. Otras veces, el perro de algún campesino ladraba en la distancia, como rechazando mi presencia y advirtiéndome de no cruzar dentro de su territorio. Yo siempre he tenido miedo a los perros de las fincas. Las mordidas que los perros de tío Paco me dieron cuando estaba chiquito me traumatizaron. Muchas de las veces que mamá me llevó a ver a su hermano favorito, mi tío Paco, y a mis primos, los perros pastor alemán encontraban la manera de librarse de su control y corrían con tal rapidez hacia mí que era imposible escaparme. Aunque lo intentaba, buscando refugio detrás de las faldas de mi mamá. Pero no importaba. Los perros siempre mordían mis flacuchas pantorrillas. Desde entonces le tengo horror a los perros ajenos. Pero para llenar el cuadro de las experiencias con perros ajenos, tengo que mencionar los cuentos de perros rabiosos que eran comunes en las calles de Chalchuapa. Esos perros producían un clima de pánico entre los chalchuapanecos. Mamá llegaba a la casa contando cómo esos perros se podían detener solamente cuando alguien los mataba con un pistolazo,
porque andaban con rabia. Me daba cuenta que los perros rabiosos representaban una amenaza real para la gente cuando la alcaldía, después de esos incidentes, comenzaba una campaña de vacunación total en la población para contrarrestar el virus de la rabia. Se pudiera pensar que no tendría que temerles a los perros, puesto que yo había crecido con algunos. Uno en particular, Buck. En inglés se pronuncia Buck, pero nosotros le llamábamos Buck. Era un pastor alemán mezclado con razas oriundas de El Salvador, conocidas con el mote de aguacateros. Mi papá le había puesto ese nombre como una honra de Buck Rogers, el dibujo animado predilecto de su niñez que aparecía diariamente en la prensa de los años de 1930. Y también como una esperanza que nuestro perro emulara las peripecias y bravura de Buck, el perro protagonista del libro El llamado de la selva, escrito en 1939 por el escritor Jack London. Buck nació un año antes que yo. Desde el momento de mi nacimiento nosotros fuimos inseparables. Buck era mi protector día y noche y se alejaba de mí solamente cuando él tenía que ir a comer al traspatio. Justo después de mi nacimiento, mi mamá se quejaba que Buck asustaba a todos los familiares que querían venir a conocer al tiernito Chepito. Más tarde, cuando los familiares aparecían en las puertas de la casa sin previo aviso de sus venidas, así como era la costumbre, tenían que esperar afuera mientras lo amarraban en el traspatio. Esperando comida, se sosegaba. La visita no entraba hasta que la jefa de las sirvientas, la Lola, regresara al zaguán a anunciarles que Buck ya estaba sujetado al palo de mango. Yo pasaba horas jugando con Buck y algunas veces no era muy gentil con él, mas nunca se quejaba. Buck era mi caballo, mi almohada y mi compañero de carreras en los largos corredores que rodeaban el patio. Esos corredores reflejantes, porque sus pisos de losas rojas y verdes se trapeaban constantemente por la sirvienta de adentro, la Elena. Solía jalarle sus orejas y cola. Recuerdo de manera muy vaga que una vez, a los 3 años de edad, se me ocurrió hacer pipí en el cuerpo de Buck, mientras éste se mantenía inmóvil sin expresar ninguna protesta. Pudo haberme arrancado la palomita con una de sus mordidas si hubiera querido, pero nunca se quejó. Otra de las rutinas de Buck sucedía cuando íbamos a una de las fincas que mamá había heredado. Mi papá algunas veces rehusaba llevarlo porque se metía a pelear con los perros de la finca y regresaba a la ciudad todo ensangrentado. Pero Buck, él se percataba de antemano que no lo querían llevar y se escondía adentro de los dormitorios de la casa a esperar por un momento, para luego salir corriendo súbitamente a toda velocidad segundos antes que la Lola cerrara el zaguán. Se le escabullía a través de las piernas y ella gritaba: ¡Se escapó Buck! ¡Se escapó Buck! 2 o 3 cuadras después, pensando en él, por la ventanilla trasera del pick-up, de repente yo lo veía asomarse corriendo frenéticamente, tratando de alcanzar el camioncito Chevrolet. Al verlo le gritaba a papá: ¡Ahí viene Buck! ¡Ahí viene Buck! Entonces papá bajaba la velocidad un poco para dejar que diera Buck un salto grandioso y casi volando cayera parado en la cama del pick-up. Movía su cola con gran felicidad y finalmente se sentaba pegado a la ventanilla para estar cerca de mí. Un día Buck desapareció. Papá contaba que cuando anduvo buscándolo por todo Santana, un amigo le dijo que lo había visto en medio de un grupo de perros callejeros dándose gusto. Otro le dijo que un ladrón guatemalteco se lo había llevado. Lloré desesperadamente por Buck, mas gradualmente lo fui olvidando. A la hora de cena, 6 meses después, papá oyó un insistente toquido en la puerta del zaguán y al abrir era él, Buck, que golpeando con su cola rogaba lo dejáramos entrar.
El cuento, así como lo contaba papá, es que Buck había caminado cientos de kilómetros desde la capital de Guatemala para regresar a la casa. Cuando entró tambaleándose a la casa, nadie lo reconoció. Parecía un esqueleto, sin músculos en su pecho. Las piernas de atrás estaban huesudas, el pelo infectado de sarna y la lengua cuarteada de sequedad saliéndose de su boca. Entró, caminó con lentitud a través del patio, sin saludar a nadie. Cruzó la cocina, prosiguió hacia el traspatio y se detuvo al llegar al palo de mango. Se postró y permaneció al lado del árbol por muchas semanas moribundo, sin reaccionar a nuestra presencia. Fue mamá que lo cuidó hasta que gradualmente se repuso. Nunca supimos cómo fue que Buck encontró el camino de regreso a casa supuestamente de tan lejos. Definitivamente un gran misterio animal. Yo pronto volví a montarme en él como si fuera mi caballo, sin que protestara y como si nada había pasado. En la carretera caliente del litoral, ningún perro rabioso osó saltar a la calle para morderme como yo temía. A veces yo estaba seguro que cuando algún chofer bajaba la velocidad era para darme un ride, pero después de mirarme detenidamente me ignoraban o me insultaban. ¡Cabrón, marihuanero, hijo de puta! Era mi pelo largo que me delataba. En aquellos tiempos cualquier jovencito con pelo largo era considerado un hippie, debajo de la influencia de LSD o de marihuana, especialmente si estaba pidiendo ride. Más tarde, luego de 2 días caminando sin encontrar un aventón, un pickup me dio un levantón ahí por Mazatenango, un poco después que se había ocultado el sol. Había caminado todo el día. Un momento después, el pickup giró a la derecha para tomar otra calle más estrecha y me dejó en el centro de Retauleo. Extremadamente cansado, me acosté en la primera banca del parque central que encontré situada debajo de un árbol frondoso, dormitorio de cientos de pericos que ya habían regresado a sus nidos a dormir. A pesar del chirrido y graznido de los pájaros, dormí profundamente. Muy temprano en la mañana caminé de regreso a la ruta número 2 con mucha hambre y sed. Esta vez no tuve que esperar mucho. Un pickup Ford de color verde, manejado por un jovencito maya con una sonrisa amplia, paró para llevarme. Ya venía otro muchacho parado atrás del pickup. Tal vez el chofer había decidido hacer buenas obras de caridad durante ese día. Nos llevó hasta la frontera en Talismán, entre Guatemala y México. Irónicamente, 16 años antes, durante nuestra estadía en Guatemala, a donde, me siente decirlo, el alcohólico de mi padre nos había forzado a mudarnos, yo ya había dormido en el parque central de Retauleo. Papá había parqueado su Austin Mini Cooper al lado del parque bien entrada la noche, después de manejar por muchas horas desde la capital de Guatemala, siguiendo carreteras antiguas que rodeaban los volcanes de agua y el volcán de fuego, a través de las montañas llenas de curvas peligrosas y precipicios mortales. La idea era pasar la noche durmiendo en el carro, pero mi madre decidió llevarse a mis 3 hermanos a la pensión de enfrente, al otro lado de la calle empedrada, y yo me quedé a pasar la noche en el carro con papá. Nuestro destino era la playa de Champerico. Habrían sido tal vez las vacaciones de final de año. Sobreexcitado a causa del viaje, permanecí despierto toda la noche. Papá tenía miedo que le robaran el carrito, muy exótico y codiciado en aquellos tiempos. Era una belleza de miniatura. Yo me acosté en el asiento de atrás y me quedé observando cómo la humedad que salía de mi aliento formaba un vapor que empañaba las ventanas y doblaba los rayos de la amarillenta luz que el farol de la esquina despedía.
Los rayos terminaban formando culebritas de sombras transparentes en la tapicería de los asientos. No recuerdo si esa noche los pericos en los árboles hicieron ruido. Sospecho que ya estaban completamente dormidos. Cuando venían el pick-up del Maya, me entró una exaltación insólita. Este otro muchacho que ya venía atrás del camioncito y que había salido de Nicaragua hacía un mes, también iba camino al norte, sin dinero. Él mencionó California como su destino. Yo, Puebla, México. Sentí más fuerzas ahora que tenía compañía. Estaba seguro que al llegar al territorio mexicano, los aventones iban a aumentar porque muchas calles viniendo de varias direcciones desembocaban en la misma frontera, Talismán. Otra cosa que me sosegaba era la seguridad interna que sentía al saber que los oficiales mexicanos de inmigración, al ver mi pasaporte en completo orden y viendo los timbres de las visas múltiples que yo había usado durante mis años en el seminario de Puebla, me dejarían entrar por seguro sin hacer ninguna pregunta. Tenían que ver que había cruzado la misma frontera con Gustavo, mi compañero seminarista, varias veces de camino a nuestras vacaciones de verano sin problema alguno. En aquel tiempo, por supuesto, íbamos bien vestidos, con traje y corbata, y todos medio perfumados, y zapatos negros relucientes. A pesar de la apariencia sucia y desordenada en estos momentos, yo esperaba el mismo trato. ¡Qué bruto! No pude haber estado más equivocado. Al alcanzar la frontera llegué a una tierra que no pertenecía a nadie. En una especie de cuchilla, en una encrucijada habitada por contrabandistas y narcos. La frontera entre Guatemala y México exhibió un grupo de gente destituida, donde unos huían de la situación indeseable, económica y política de sus países. Otros buscaban pasar desapercibidos por algún tiempo, escondiéndose de algo. Y todos tratando de cruzar la frontera sin hacer mucho ruido en frente de las autoridades mexicanas. Soñaban que ya en México podían usarlo como trampolín o puente hacia Estados Unidos. Descubrí también, al oír rumores entre los pasajeros, que era evidente que con la cantidad apropiada de dinero, cualquiera podía sobornar a los oficiales mexicanos de inmigración, todos hombres, desde los que trabajaban en las ventanillas estampando los documentos, hasta al general encargado de la aduana, especialmente a este último tipo. La corrupción mexicana era muy bien conocida en toda Latinoamérica y en el mundo. El que no tranza, no avanza, dice un dicho mexicano. Dales una mordida a esos pinches mexicanos, la gente me decía, y verás cómo te dejan pasar. ¡Ja! Si solamente yo hubiera tenido el dinero. Me ubiqué en la fila, larga desde temprana mañana, y finalmente llegué a la ventanilla mexicana de inmigración a mediodía. Presenté el pasaporte al oficial y sonreí, pensando en el próximo ride rumbo al norte. ¿Me puede mostrar los $100 que lleva para gastar en México? El oficial me demandó con desdén. Mi estómago se constriñó en dolorosos nudos al caer en cuenta que necesitaba probar que tenía por lo menos $100 para cruzar la frontera. ¿Cómo iba a saber yo eso de antemano antes de salir de Santana? No porto esa cantidad a mano. Yo soy un pobre estudiante de regreso a Puebla, le contesté. Si es estudiante extranjero, de seguro que ha de llevar mucho dinero. Muéstreme solamente $100, dijo con tono burlón. Bueno, tengo todo el dinero en la cuenta bancaria en Puebla. Mañana llego. Le mentí. Entonces, ¿puedo ver su boleto del autobús?, insistió el idiota. No lo tengo, le dije, echándole una mirada de piedad. ¡Guardia! ¡Guardia!, gritó con su voz de fumador. Inmediatamente un guardia armado con un rifle G3, hecho en Bélgica, el arma preferida por todas las guardias nacionales de Centroamérica en aquel tiempo, se acercó y,
escoltándome hacia afuera del edificio, me hizo volver atrás, al lado de Guatemala. Al nicaragüense que venía conmigo en el pick-up lo perdí de vista. Nunca más lo volví a divisar. Creo que se infiltró desaparecido por otra parte secreta de la frontera sin que nadie le pidiera documentación. Bueno, no, yo no podía darme por vencido a esas alturas. Tenía que cruzar esa frontera. Pero ¿dónde podría obtener $100? Veía solamente una solución: humillarme como pordiosero a la cerca de la entrada y rogarles a todos los viajeros que traían una planta de ricos me dieran dinero, cosa no muy probable. ¿Quién en su sano juicio prestaría tal alta cantidad en aquel tiempo? Más bien sería un sospechoso a los ojos de los turistas platudos, quienes por sí ya son tacaños y protectores de su lana, y podían considerarme un estafador o un ladrón detectando viajeros ricos para robarles sigilosamente cuando ya estuvieran al otro lado de la frontera y se detuvieran a pasar la noche. El problema entonces era cómo convencer a la gente que yo no era un ladrón ni estafador. Nadie me iba a creer. No eran brutos. Odiaba la posibilidad de un rechazo al momento de pedir dinero también, especialmente cuando lo necesitaba desesperadamente. Esta fue una de las responsabilidades que no me podía tragar durante mi vida como seminarista. Los curas viven de la caridad de los feligreses y de las limosnas dejadas los domingos durante las misas. Hubo algunas veces cuando la necesidad de reunirse con un benefactor muy rico para negociar una donación grande, que acompañé a mi mentor, el padre Chus, a realizar esa tarea con viudas herederas de grandes fincas y beneficios de café, como eran los Álvarez, dueños del molino de Santa Ana, y vivían enfrente del seminario Juan 23. Invariablemente, consideraba esas negociaciones como actos desmoralizadores y degradantes, que daba a entrever una cara muy terrenal del sacerdocio. Otras veces el párroco de Chalchuapa, el padre Caballero, o pudo haber sido el párroco del Calvario, el padre Lupe, me enviaba de casa en casa a vender tickets, no taquillas, para una rifa o para una excursión, en la que generalmente viajaba al pueblo de Esquipulas, Guatemala, donde existe un crucifijo negro, histórico y milagroso, venerado profundamente por centroamericanos. Detestaba yo ese trabajo y no lo hacía. Pero para cumplir el compromiso, le solicitaba a mi hermano Rafael que asumiera esa labor. Ahora bien, las condiciones precarias que padecía en la frontera me obligaron a humillarme y borrar el orgullo completamente. Mi situación era de vida o muerte. Todos los vehículos, fueran carros, buses, camiones, furgones de 18 ruedas, necesariamente tenían que estacionarse antes de cruzar la frontera con México para bajar a sus pasajeros, los cuales formaban una larga fila por orden de llegada para comparecer ante el oficial, quien daba el visto bueno o no a los documentos. Los estampaba para pasar o los rechazaba. Mientras tanto, los vehículos eran inspeccionados por agentes aduaneros. Toda la mercadería pasaba. Uno solamente tenía que saber cómo dar la famosa mordida. Paga y cualquier cosa pasa sin regañadientes, me repetían. Decidí pararme en un lugar estratégico desde donde pudiera solicitar ayuda sin que los amenazantes guardias nacionales de México y de Guatemala o cualquier otro metido polizonte se diera cuenta de mis propósitos. Estos, al observar mi postura, de seguro sospecharían de algo más grave. Pensarían que era un fugitivo de la ley o un ladrón esperando el momento propicio para furtivamente hacerme de las posesiones de los atolondrados turistas. Me puse en un punto panorámico. Me paré. Tomé un suspiro profundo y comencé a mendigar.